Las bases son muy importantes en muchos casos. En todo esto de espacios vectoriales, de dimensión y ahora entonces de transformación lineal. Cuando sabemos qué hace la transformación lineal con los elementos de una base, podemos, aunque no tengamos el criterio para un elemento cualquiera, podemos determinar cuál sería el criterio de la transformación. Entonces lo que vamos a tener aquí es que con dos espacios vectoriales, V y W sobre un campo K, vamos entonces a decir, bueno, a tener también T de V en W, una transformación lineal, y necesitamos además de eso una base. Entonces digamos con B está formada por V sub 1, V sub 2 hasta V sub n, una base de V, y supongamos que sabemos que cuál es el resultado de T de V sub 1, T de V sub 2, T de V sub 3 hasta T de V sub n. Eso sería saber o conocer lo que hace la transformación con los elementos de esta base. También por aquí tengamos claro que bueno, tomamos un elemento que esté en el espacio V y sabemos cuál sería la combinación lineal de este X, de este elemento de V, utilizando esta base. Entonces, supongamos que sabemos que existen los escalares A sub I y el X es entonces A sub 1 por V1, ¿verdad? V1 el elemento de la base 1, de la base B, más un A sub 2 por V2, el segundo elemento de la base B. Y ahí continuamos, ¿verdad? Continuamos con todos los demás hasta que llegamos aquí al final. Entonces vamos a llegar aquí al final y tenemos entonces que A sub n, V sub n y los A sub I, los escalares. Entonces, teniendo la combinación lineal esta, que sería, para tener esto tenemos que saber las coordenadas de X en esta base B. Entonces, de aquí, si calculamos T en ambos lados de esta igualdad, vemos que X es igual a toda esta expresión. Ahora, calculando T de X, si aplicamos T en el lado izquierdo y T en el lado derecho, entonces vamos a tener que T de X va a ser igual a T de todo lo que está aquí, A1, V1, más A sub 2, V2, más, y continuamos, hasta A sub n, V sub n. Entonces estamos aplicando la transformación en el lado izquierdo y en el lado derecho. Ahora, como T es una transformación lineal, vamos entonces a poder estas sumas que aparecen aquí, separarlas en T de A1, V1 más T de A2, V2 más, continuamos, hasta T de AN, Vn. Los A1, A2 hasta AN son escalares. Eso quiere decir entonces que como T es una transformación lineal, entonces nuestro T de X va a ser en realidad A1 por T de V1. El escalar podemos también sacarlo, ¿verdad? Lo que hicimos en los ejemplos. Entonces, por ser T una transformación lineal, todo esto de T de A1, V1 más A2, V2, podemos transformarlo en A sub 1 por T de V1 más A sub 2 por T de V2 y así continuar hasta llegar a A sub n por T de V sub n. Entonces, si conocemos quién es T de V sub 1, cuál es el resultado de T de V sub 2, cuál es el resultado de T de V sub 3 hasta T de V sub n, entonces podemos calcular quién es T de X. Esto nos va a dar
una forma para calcular el criterio de t de x. Entonces veamos en un ejemplo. Si tenemos una transformación lineal t y de la cual sabemos un par de cosas. Sabemos que t de 1, 0 da como resultado 1 menos 1, 2. Y también sabemos que t de 0, 1 va a darnos como resultado el vector 3, 1 menos 2. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, como ya lo he mencionado, es un ejemplo, ¿verdad? Aquí sería genial que estuviéramos modelando algún evento, entonces ocurriera esto. Pero, bueno, para nosotros es un ejemplo, entonces t de 1, 0 es este vector, t de 0, 1 es este otro vector. Eso es lo que sabemos. Ahora, con eso es suficiente para poder determinar cuánto es t de xy. O sea, cuánto es t de cualquier elemento que esté en R2. Entonces, vean que lo que está dentro de t, este t de 1, 0, este 1, 0, es un elemento de una base que se llama base canónica. El 0, 1 es el otro elemento de la base canónica. Entonces, ¿esto qué es lo que nos permite hacer? Nos permite que podamos expresar cualquier elemento xy, cualquier vector de R2, podamos expresarlo cuando buscamos las coordenadas de xy en la base canónica. Obtenemos entonces que el xy lo podemos escribir como x por 1, 0 más y por 0, 1. Y aquí tendríamos que el 1, 0 y el 0, 1 son una base de R2. Esta es la base canónica, entonces no tendríamos que verificar, no tendríamos que demostrar que efectivamente es una base, simplemente la estamos usando. Y la información que nos da el ejercicio es que t del primer vector nos da este resultado aquí numérico, el vector 1 menos 1, 2, y la aplicación t en el segundo vector 0, 1 nos da este otro vector 3, 1 menos 2. Bien, ahora una vez que tenemos esta combinación lineal de xy utilizando esta base, aquí hay que mencionar cuál es la base, ahora estamos diciendo que es esta base canónica. Entonces aplicamos t al vector xy, ya vimos que lo que hacemos en el lado derecho es también aplicar la transformación t. Como t es una transformación lineal, entonces vamos a tener que nos queda el x, que sería un escalar, multiplicado por t evaluado en 1, 0, más y, que es el escalar, multiplicado por t, aplicándoselo a el vector 0, 1. Ahora, vamos al ejercicio, en donde nos dicen que t de 1, 0 es 1 menos 1, 2, t de 0, 1 es 3, 1 menos 2, x es x, y es y. Entonces, haciendo la sustitución de estos dos vectores, vamos a afirmar que x queda multiplicado por el vector 1 menos 1, 2, que es lo que nos dicen que es t de 1, 0, y y queda multiplicado por el vector 3, 1 menos 2, que de dónde sale, es el resultado de t de 0, 1. Entonces nada más estaríamos haciendo la sustitución. Ahora estamos en R3. Todo esto ocurre con espacios vectoriales, el espacio vectorial R3, con las operaciones usuales de R3 que lo hacen espacio vectorial. Entonces el x es un escalar, y también. Entonces multiplicamos x por 1, x por menos 1, x por 2, eso nos va a dar un vector de R3. Multiplicamos y por 3, y por 1, y por menos 2, nos da otro vector de R3, y hacemos esa suma para que nos quede entonces que t de xy va a ser el vector x más 3y menos x más y, 2x menos 2y, haciendo ya el resultado final de esas operaciones.
¿Qué significa haber obtenido este vector? Ya ahora entonces, no importa quién sea X, no importa quién sea Y, ya no necesariamente tienen que ser el 1, 0, el 0, 1, sino que pueden ser cualquier elemento. Aquí podríamos calcular t de menos 7, 4, simplemente sustituyendo la x con menos 7 y la y con 4. Entonces, aquí tenemos lo que hace la transformación lineal con los elementos de una base, nos lleva a poder determinar qué hace con cualquier elemento que no sea de la base, ¿verdad? Que sea del espacio. En este caso sería del espacio R2 y lo convierte en un elemento que está en R3. Este otro ejemplo, aquí vamos a tener que t va de R3 a R2, también va a ser una transformación lineal. Y lo que queremos es ver cuál sería el criterio de esta transformación que hace con cualquier elemento de R3. Entonces, la información que tenemos, toda esta información nos la da el ejercicio. Aquí me dicen que t de 1, 1, 0 va a dar como resultado menos 1, 1. El ejercicio continúa aquí el enunciado diciéndome que t de 0, 1, 1 va a ser igual a menos 3, 2. Y además de eso, que t de 0, 0, 1 va a ser 1, 1. Ahora vean que en el ejemplo anterior teníamos que t se estaba aplicando a los elementos de la base canónica, de R2 a 1, 0 y a 0, 1. Aquí t se está aplicando al vector 1, 1, 0, 0, 1, 1 y 0, 0, 1. Ahora, esos tres vectores no son la base canónica. 1, 1, 0, 0, 1, 1 no son parte de la base canónica. El último sí, el 0, 0, 1 sí sería de la base canónica, pero los otros dos no. Pero con ellos podemos formar, bueno, aquí el ejercicio lo que nos pide es que calculemos t de x, y, z para cualquier x, y, z que estén en R3. Entonces, con estos tres vectores podemos formar, o ellos tres forman una base, llamémosle B, y lo que en el ejemplo anterior decíamos que el XY se puede escribir como X por 1, 0 más Y por 0, 1, eso es lo que tendríamos son las coordenadas. Entonces, como en este caso, la base que tenemos, este 1, 1, 0, 0, 1, 1 y 0, 0, 1, no son la base canónica, hay que calcular el vector de coordenadas de X, Y, Z en esa base. ¿Cuál base? La base que estaríamos formando con 1, 1, 0, 0, 1, 1 y 0, 0, 1. Entonces tenemos que calcular estas coordenadas. Entonces, siendo bien estrictos, tenemos que justificar por qué este conjunto es una base. Entonces, así rápidamente, para no hacer muy largo el ejercicio, vean los tres vectores. Son tres vectores en R3. Entonces, como son tres vectores en R3, sabemos que la dimensión de R3 es 3. Entonces tendríamos de alguna manera que verificar que ellos generan y de ahí concluimos que son LI, o que ellos son LI y entonces de ahí concluimos que generan y forman la base. Ahora, sin siquiera escribirlo, pueden anotarlo ustedes por ahí en su cuaderno. Vean que si escribiéramos con esos tres vectores una matriz, entonces una matriz con la primera columna es el primer vector, la segunda columna es el segundo vector y la tercera columna es 0, 0, 1. Vean la diagonal que quedaría, 1, 1, 1, entonces la diagonal con unos únicamente nos lleva a que muy fácil calculamos el determinante, que va a ser 1 distinto de 0. De ahí concluimos que son LI. Al ser LI tres vectores de una vez, van a ser base de R3. El ejercicio no nos está pidiendo verificar que eso es una base,
¿verdad? Pero podría ser que tengamos una parte A, una parte B, entonces en la parte A justifique porque es una base o encuentre la base, ahí estaría, y luego entonces que calculemos t de x, y, z. Ahora entonces ya tenemos la base, sabemos qué hace t con cada uno de los elementos de la base, sabemos que tenemos que calcular las coordenadas de x, y, z en esta base. Y esto de las coordenadas, recuerden que es buscar un a que multiplicado por el primer vector, en este caso 1, 1, 0, más b multiplicado por el segundo vector, el 0, 1, 1, más c multiplicado por el tercer vector, el 0, 0, 1, y que eso nos lleve a tener como resultado x, y, z. Entonces, según como lo veamos, aquí estaríamos descomponiendo x, y, z en esta combinación lineal de los vectores de esa base, de ese conjunto. Y también podemos verlo como que es A, B y C, sería entonces la solución de un sistema de ecuaciones. Para encontrar A, B y C, lo que hacemos es que resolvemos el sistema de ecuaciones. Formamos la matriz aumentada con primer columna 1, 1, 0, segunda columna 0, 1, 1, tercera columna 0, 0, 1 y la columna de las constantes x, y, z. De aquí tendríamos, cada uno resuelve ya a estas alturas el sistema de ecuaciones, lo resuelve como más le guste. De aquí tendríamos casi directo, directo que a es igual a x, y a partir de ahí entonces podríamos despejar en la segunda ecuación que se forma y saber quién es b y luego entonces determinar quién es c. O si quieren escribir la matriz aumentada y de ahí entonces resolverlo. El asunto es que, sea como sea que lo hagamos, vamos muy fácil, sale que a es x, vean la x que está multiplicando al 1, 1, 0. El b es lo que está en paréntesis, menos x más y multiplicando al 0, 1, 1. Eso sería b. Y el c es el que está, lo que está entre paréntesis multiplicando al 0, 0, 1. O sea, que c es x menos y más z. Entonces, resolviendo el sistema de ecuaciones, tenemos que llegar a que a es x, b es menos x más y, c es x menos y más z. Ahora entonces, eso lo que nos dice es que podemos descomponer, podemos escribir, podemos expresar, podemos tener una combinación lineal de x, y, z en esa base y decir entonces que x, y, z es igual a x por 1, 1, 0, que es el primer vector de la base, más menos x más y por 0, 1, 1, que es el segundo vector de la base, más x menos y más z por 0, 0, 1, que es el tercer vector de la base. Ahora, como lo hicimos en el ejemplo anterior, aplicamos t en el lado izquierdo a x, y, z y aplicamos t a toda esta expresión del lado derecho. Entonces, tendríamos que t de x, y, z va a ser igual a t de todo esto, ¿verdad? X por 1, 1, 0 más menos x más y por 0, 1, 1 más x menos y más z por 0, 0, 1. Ahora, como t es una transformación lineal, entonces vamos a tener que esta t estaría separando estas sumas y además de eso, sacando estos escalares, x es un escalar, menos x más y es un escalar, x menos y más z es un escalar. Entonces salen los escalares y separamos en sumas y nos queda entonces que t de x, y, z es igual a x por t de 1, 1, 0 más menos x más y por t de 0, 1, 1 más x menos y más z por t de 0, 0, 1. Sabemos quién es t de 1, 1, 0, sabemos cuál es el resultado de eso. Ese punto que aparece ahí entre t y el vector 1, 1, 0 no va, es un punto pues que quedó por ahí, pero ese punto no va, aquí es evaluando t en 1, 1, 0, t en 0, 1, 1 y t en 0, 0, 1. No es que está multiplicando, es evaluando. Entonces, t de 1, 1, 0, sabemos cuánto es menos 1, 1. T de 0, 1, 1 es menos 3, 2.
y t de 0, 0, 1 es 1, 1. Entonces nos queda que t de x, y, z es el resultado de todo esto, x por menos 1, 1 más menos x más y por menos 3, 2 más x menos y más z por el vector 1, 1. Ahora entonces estamos en espacios vectoriales, entonces son operaciones de R2. Entonces multiplicamos x por menos 1, x por 1, menos x más y por menos 3, menos x más y por 2, y x menos y más z por 1, x menos y más z por 1. Luego sumamos todo eso para encontrar entonces quién es t de x, y, z, que va a ser 3x menos 4y más z, la primera componente del vector, y y más z sería entonces la segunda componente de este vector. De esta manera estaríamos entonces encontrando cuál es el resultado si aplicamos la transformación t a cualquier elemento de R3. Nos va a dar entonces, por medio de estos cálculos, un elemento que está en R2. Y recuerden ese punto que aparece aquí de t.110, no es ahí, ese punto no lo veamos. Es t evaluado en 110, t evaluado en 011 y t evaluado en 001.